Grandes augurios para Trump, que podría convertirse otra vez en presidente de Estados Unidos, ya que todas las encuestas le dan una ventaja rotunda sobre Biden, que hasta el momento oficialmente, y veremos cuánto dura, es el candidato demócrata. Dos potencias se saludaron el pasado jueves. El presentador más famoso, más conservador y más hipócrita de la televisión estadounidense, aunque ya no está en la televisión estadounidense, entrevistó al presidente más frío y más calculador de todos, y a uno de los que más ha durado en el cargo. En su propio canal de X, Tucker Carlson tuvo una entrevista de más de 2 horas con ni más ni menos que Vladimir Putin, a días de que se cumplan 2 años de su invasión encarnizada y genocida a Ucrania, que ya le ha costado más de 250.000 soldados a Rusia y una cifra similar de civiles y de tropas a Ucrania, entre ellos más de 10.000 niños asesinados por las huestes del Kremlin. El encuentro no solo fue excepcional por sus protagonistas, sino sobre todo porque desde su abominable incursión, el nuevo zar prácticamente no le había concedido reportajes a la prensa occidental, ni siquiera a los suyos, apenas a un puñado de privilegiados, exégetas y propagandistas rusos, títeres de Moscú. Como no podía esperarse otra cosa viniendo de Vladimir, el tema principal de la charla fue el conflicto, que, como decía Henry Miller, la guerra es la destrucción pura del espíritu humano. El autócrata continuó con su relato sobre cómo Rusia tiene derecho histórico a partes de Ucrania porque este país es un estado artificial, y le echó la culpa de su creación a su predecesor, el asesino de masas Joseph Stalin. Reconoció que no tiene planeado invadir a los países cercanos como Letonia o la pobre Polonia, que ha sufrido constantes incursiones a lo largo de los siglos por parte de otros tiranos extravagantes como Napoleón o Hitler. ¿Por qué atacaríamos estos países?, preguntó Putin y agregó: sencillamente no tenemos ningún interés, está absolutamente fuera de la cuestión. Pero lo que sí está en cuestión, señores, es la posibilidad de una nueva guerra mundial. Cuando Carlson le mencionó el nuevo proyecto de ley del Senado de los Estados Unidos para otorgar ayuda militar de $118.000 millones, tanto a Ucrania como a Israel, Putin, con su tranquilidad gélida y siniestra, lanzó una amenaza. Dijo que esto dejaría a la humanidad al borde de un conflicto global muy serio. Entonces el mandatario aprovechó para recordar algunas verdades dolorosas de los defensores fanáticos del inmenso aparato militar norteamericano. Señaló que en Ucrania hay más mercenarios estadounidenses que polacos y georgianos. Con suprema hipocresía, Putin olvidó mencionar a los mercenarios que él mismo financia, los neonazis del grupo Wagner, que distribuidos a lo largo de casi toda África acribillan aldeanos y se apropian del negocio de los diamantes. Documental recomendado sobre Wagner si no lo han visto todavía. Pero sí mencionó a los agentes de la CIA que presuntamente pusieron bombas en su gasoducto Nord Stream, que une a Rusia con varios países occidentales a través del mar Báltico y que generan la dependencia energética descarada de la Unión Europea, que levanta la voz para criticar las atrocidades de las fuerzas putinistas, pero luego obliga a sus habitantes a consumir su gas ruso para calentar hogares. También acusó principalmente a los norteamericanos de elaborar tecnología altamente peligrosa, poniendo el dedo sobre Elon Musk, que ha sido un aliado de Putin tras bambalinas, y su reciente implantación de chips en cerebros humanos. Putin agregó que la inteligencia artificial es una amenaza para la humanidad, hasta el punto en que ahora es posible crear un superhumano. Quedó conmocionado con lo sucedido hace unas semanas, cuando en su rueda de prensa anual se enfrentó a un espejo, a un doble idéntico de él. A través de la inteligencia artificial, un estudiante de San Petersburgo concibió otro Vladimir Putin, con los mismos gestos y la misma voz que el original, preguntándole al verdadero presidente sobre el auge de la tecnología. Véanlo por ustedes mismos. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Al ex agente de la KGB no le cayó nada bien este truco digital, y con una mirada punzante le dio una frase donde sacó a relucir todo su absolutismo. Veo que puedes parecerte a mí y hablar con mi voz, pero lo he pensado y he decidido que solo una persona debe parecerse, y esa persona soy yo. Vaya a saber uno qué habrá pasado con este estudiante que se pasó de listo, con un hombre famoso por anular a sus enemigos con venenos sumamente ingeniosos, ventanas que se rompen muy fácil, de las cuales caen de distintas alturas de los edificios, y por supuesto las congeladas y distantes cárceles siberianas. Suerte que corrió recientemente el periodista estadounidense Evan Gershkovich.
Lo extraño, lo anormal, es que ante la pregunta de Tucker, esta vez Putin expresase su intención de alcanzar un acuerdo para liberarlo. Cito, no hay ningún tabú para resolver ese asunto. Y también planteó la posibilidad de un acuerdo incluso mayor con los gobernantes de la Casa Blanca, y lo hizo con estilo, burlándose de ellos. Ustedes tienen problemas en las fronteras con la inmigración, problemas con la deuda nacional de más de 33 billones de dólares. Bueno, Estados Unidos no quebró, como si Rusia. ¿No sería mejor negociar con Rusia para llegar a un acuerdo, dado que lucharemos hasta el final por nuestros objetivos? Preguntó retóricamente Putin. Recordó sus comienzos como presidente, cuando se reunió con su gran amigo y aliado Bill Clinton, a quien le preguntó en una reunión privada, de hecho le rogó, Putin le suplicó si era posible que Rusia se una a la OTAN, y recibió una respuesta negativa. Para todos los fanáticos que ven a Vladimir como un contrapeso ante el imperio occidental, él mismo les rememora que trató de ser cola de león del fantasma que ahora asusa. Ustedes se preguntarán por qué de pronto este déspota implacable se muestra tan conciliador, tan abierto, y por qué eligió abrirse con un personaje tan ajeno a Rusia como Tucker Carlson. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, explicó cómo este comentarista tiene una posición que lo diferencia del resto. No es pro-ucraniano, sino más bien pro-estadounidense, pero al menos contrasta con la posición de los medios de comunicación anglosajones tradicionales. Y es que Tucker es un hombre camaleónico que viste su discurso a medida de la ocasión. Nosotros le hemos dedicado un documental contundente sobre su vida, el más completo en español, el video muy recomendado estará al final de este para que puedan verlo. Pero para poder entender cómo convenció al dictador ruso, les daremos un pequeño repaso de su biografía. Nacido en San Francisco el 16 de mayo de 1969, Tucker es hijo de Richard Barner Carlson, mejor conocido como Dick, un periodista que obtuvo el favor de Ronald Reagan y acabó siendo director asociado de la USIA, la Agencia de Información Gubernamental de los Estados Unidos, un organismo monstruoso del gobierno, pues es la organización que gestiona las relaciones públicas que encubren los numerosos crímenes de guerra de Estados Unidos a lo largo del planeta. En los 80 gastaban más de 2.000 millones de dólares al año en un proyecto de propaganda que exhibía lo noble que era el sueño americano del tío Sam y lo pesadillesco de la atmósfera comunista totalitaria de la Unión Soviética, donde por cierto prosperaba como agente de la KGB, chantajista y asesino profesional Vladimir Putin. Dick Carlson se hizo director especializado de la rama Voice of America, que producía contenido las 24 horas del día en 48 idiomas distintos para más de 130 millones de personas en todo el planeta. Al mismo tiempo utilizaba varias estaciones, como la de Udom Thani en Tailandia, y centros encubiertos de detención de la CIA donde los agentes aplicaban torturas en salas de interrogación a supuestos terroristas. Bueno, Putin comentó algo que nosotros levantamos como primicia y por lo cual muchos trampistas, putinistas y extremistas nos llamaron conspiranoicos. El intento de Tucker Carlson de formar parte de la CIA, agencia en la cual trabajó su padre. Mírenlo por ustedes mismos. With the backing of CIA, of course. The organization you wanted to join back in the day, as I understand. We should thank God they didn't let you in. Although, it is a serious organization. I understand. Por pedido de Reagan, Dick exigía a sus periodistas la defensa del grupo paramilitar nicaragüense de los Contras, aquellos insurgentes feroces que se encargaban de liquidar no solo a los monstruosos comisarios políticos de la dictadura sandinista roja en Nicaragua, sino también a todo tipo de civiles inocentes a lo largo y ancho de la región. El joven Tucker veía a su padre por televisión con tanta admiración que no solo empezó a vestirse como él, sino también a querer ser él. Estudió periodismo en el Trinity College de Connecticut, donde se presentaba como un conservador orgulloso, pero tomaba vodka a escondidas y experimentaba asiduamente con drogas psicoactivas a raíz de su admiración por el gran escritor y psiconauta Aldous Huxley. Se matriculó en otoño del 87 codiciando más aventuras que el periodismo y tal como dijo Putin y nosotros anticipamos aquí, le pese a quien le pese, Carlson presentó una solicitud para ser agente de la CIA, que fue rechazada a causa de haber contestado honestamente acerca de su consumo de drogas. Otra anécdota iliberal en el supuesto país de la libertad. Decepcionado y enterrando temporalmente sus sueños de ser un superagente, comenzó su carrera en la comunicación de una manera bastante irónica, como verificador de hechos,
justamente el fact-checker, en Policy Review, una revista conservadora financiada por la Heritage Foundation, un holding bastante derechista que hoy en día profesa una adoración prácticamente religiosa por Trump. Gracias a la ayuda de su padre, Tucker fue escalando puestos y consiguió empleos como escritor de opinión en revistas como Arkansas Democrat Gazette y The Weekly Standard, con tanto talento como cualquiera que haya cruzado la puerta. Finalmente obtuvo su primer salto a la fama en 1999, era afiliado demócrata por cierto, con una entrevista para la revista Talk al entonces gobernador de Texas, George Walker Bush. Con placer amarillista transcribió al político burlándose de Carla Faye Tucker, una tejana condenada a pena de muerte por matar a 2 personas durante un robo. Durante su campaña presidencial, Bush generó una mala imagen por sus comentarios burlones, mientras Tucker fue alabado por su artículo condenatorio. Es así que consiguió trabajar como columnista de Reader Digest, New York Times Magazine, The Daily Beast y The Wall Street Journal, hasta que alcanzó su meta de ser contratado como coanfitrión del programa de la CNN Crossfire, que es donde comenzó a apoyar fervientemente al mismo candidato que lo llevó a la fama, el presidente George W. Bush. Posteriormente, al 11 de septiembre, Carlson defendió con vehemencia su plan de seguridad anti-inmigrantes y sobre todo a la invasión sanguinaria a Irak, al mismo tiempo que revelaba cómo expertos en operaciones psicológicas del ejército de Estados Unidos habían trabajado en la CNN, ayudando en la producción de noticias proamericanas. Putin fue el único gobernante ruso en 1000 años de historia que permitió que tropas estadounidenses pasen por suelo ruso. ¿Para qué? Para proseguir con la invasión criminal y genocida a Afganistán. Así que otro punto de coincidencia entre estos camaleones que se disfrazan de antisistema cuando no han sido otra cosa que lacayos de lo peor de los Estados Unidos. Cuando el discurso islamofóbico de Georgie comenzaba a resquebrajarse y le llovían críticas por una guerra larga, costosa e innecesaria que se cargó a 1 millón de personas en el siglo XXI, Tucker mágicamente sufrió una conversión y apareció en su programa mostrándose arrepentido por apoyar esa pesadilla. En 2008 incluso fue presentado como potencial candidato libertario, porque la tergiversación orwelliana no tiene límite, para los comicios presidenciales. De todas formas hizo correr esos rumores simplemente para llamar la atención. 2 años más tarde lo consiguió con su extravagante sitio web de noticias falsas llamado The Daily Caller, donde ofrecía a sus empleados comida chatarra gratis, barriles de cerveza, mesas de ping pong y les permitía dormir debajo de sus escritorios. Buen espíritu corporativo. A cambio ellos se encargaban de publicar, todo tipo de falsedades, de boletines propagandísticos, lo que les pagaran los clientes, además de invitar por supuesto personajes exóticos. En su distinguido equipo había todo tipo de personajes coloridos. Uno de los editores de hecho era Scott Greer, un colaborador conocido por redactar artículos repudiablemente supremacistas, antisemitas y que además tenía vínculos con miembros del movimiento nacionalista blanco, como el activista Marcus Epstein, quien había golpeado a una mujer afroamericana en plena calle, una cosa absolutamente condenable por donde se lo mire. Greer aparecía en sus fotos de Facebook vistiendo ropa de la Juventud por la Civilización Occidental, un movimiento de estudiantes radicales de extrema derecha cuyo objetivo era detener la inmigración masiva para salvar a la cultura judeocristiana. El éxito de su sitio web llevó a Tucker a convertirse en el gran hombre de Fox News en mayo de 2009, pero empezó como un panelista invitado del programa satírico Red Eye, Ojo Rojo. Confesó con mucha razón que era 100% una perra de Rupert Murdoch, el magnate dueño del canal. Fue en Fox donde llegaría a la cima de su carrera con el programa Tucker Carlson Tonight, estrenado en 2016, donde se presentaba no como The Voice of America de su padre, sino como la voz de la verdad, animándose a decir que los demás medios eran deshonestos y sucios. Perfeccionó el estilo retórico que practicaba desde su adolescencia, siendo a la vez un abogado del diablo como un puritano moralista, y jugando con la ambigüedad de lo que es broma y de lo que no lo es. A diferencia del enardecido Alex Jones, Carlson ofrecía una elegante frialdad bastante menos psicótica que nunca reflejaba la violencia de pasiones desbordadas. Durante las entrevistas, los productores mantenían su rostro en primer plano para que los espectadores pudieran verlo reaccionar a los comentarios de los invitados. Interrumpía a estos repetidamente recordándoles episodios vergonzosos y controvertidos de sus trayectorias y exigiéndoles que den respuestas directas. Cual encantador de serpientes, logró cautivar el pensamiento de la derecha con teorías que no siempre eran muy comprobables, pero su principal arma de batalla sería Donald Trump.
cuando todos los medios norteamericanos izquierdistas, los cuales dominaban hegemónicamente la programación, criticaron y burlaron a este político con peinado exótico, el sagaz Tucker entendió que la clave del éxito era defenderlo. Apoyó su candidatura reivindicando la propuesta de prohibir a los musulmanes, por supuesto totalmente irrealizable. Cuando Trump asumió, dijo estar agradecido, dado que la inmigración, según palabras de Carson, por supuesto descendiente de inmigrantes como casi todos los estadounidenses, causaba que el país sea más pobre, más sucio y más dividido. Y así festejó la expansión del muro en la frontera mexicana para poder restaurar la soberanía. Estos eventos y opiniones le sirvieron para fidelizar a una gran cantidad de acólitos extremistas que no se veían representados en el establishment mediático, y su audiencia estalló por los aires. En 2017 obtuvo un promedio de 3.2 millones de espectadores por noche, siendo el programa de cable más visto de todo el país. Pero en 2021 su imperio amarillista empezó a caer cuando el Daily Mail reveló correos electrónicos de la computadora confiscada de Hunter Biden, los cuales demostraron que Carson tenía una amistad con él, con Hunter, con nuestro querido putañero y aventurero Hunter Biden. En 2014 Carson le había pedido a Hunter una carta de recomendación para su hijo, para entrar a la jesuítica Universidad de Georgetown, donde estudió Hunter Biden, donde tuvo de profesora podesta, donde estuvo también Bill Clinton, y en 2015 le devolvió el favor, Carson, a Hunter, desmintiendo en su programa una noticia británica que involucraba al hijo del actual presidente demócrata en un nuevo escándalo sexual. El año pasado su decadencia terminó de colmar y la máscara de su fundamentalismo trampista se cayó a pedazos. Envuelto en un juicio con la empresa contadora de votos Dominion Voting Systems por sus acusaciones de fraude, se supo que Tucker Carlson mandaba mensajes privados defenestrando a Trump, diciendo que lo odiaba personalmente y burlándose de sus asesores como Rudy Giuliani y Sidney Powell. En uno de los mensajes se refería al expresidente comentando lo siguiente: admitir el desastre que ha sido es demasiado difícil de digerir, pero vamos, realmente no hay lado positivo en él. Sin darle motivos, sin siquiera permitirle despedirse de su audiencia, Fox lo echó en abril. Según Los Angeles Times, su antiguo jefe Rupert Murdoch habría sido el responsable de su despido al enterarse de que en aquellos mensajes privados también fulminaba la gestión del canal, insultándolos ampliamente y riéndose de los mismos. Ni lento ni perezoso, Tucker fue en busca de otro empleador que lo cobijara, y lo encontró pronto. En mayo se reunió con otro advenedizo e hipócrita, disfrazado de falso disidente, que es el nuevo CEO de Twitter, Elon Musk. A través de su plataforma tuvo una famosa entrevista con Javier Milei, batiendo un dudoso récord de más de 300 millones de visualizaciones. Lo expliqué en su día. Twitter casi no cobra ingresos publicitarios por sus videos porque su sistema de medición es absolutamente falaz. Simplemente pasas por el video sin siquiera reproducirlo, se reproduce solo automáticamente y por ese microsegundo ya cuentan una visita. Realmente no se puede saber siquiera si una de cada 100 de esas visitas realmente corresponden a espectadores que vieron el video. Pero bueno, justamente este motivo, el de un mercenario alquilado al mejor postor, que se mueve donde sopla el viento y si hay que apoyar un tirano genocida como Putin porque da rédito lo apoya, terminó siendo elegido para este encuentro en el Kremlin. Putin busca recuperar la popularidad que lleva años perdiendo. Después de que Rusia anexionase Crimea en 2014, el índice de aprobación global de Vladimir no ha dejado de caer en picada. Según un reporte publicado en 2020 por el Centro Independiente Levada, solo el 29% de los jóvenes menores de 35 años lo apoyan. Y esto en Rusia, frente al 32% de octubre del 19 y el 42% de abril del 17. El año pasado se dio un éxodo histórico de casi 1 millón de rusos que abandonaron sus hogares de un día para el otro, destrozando la economía del país. Se estima particularmente que por lo menos el 10% de los trabajadores informáticos se fueron para no regresar nunca. A Putin además lo acechan inminentes elecciones el próximo 15 de marzo, por lo cual está aplicando todos y cada uno de los métodos y recursos disponibles para retener su longevo poder. Jean-Louis Ron d'Alembert decía que la guerra es el arte de destruir hombres, pero la política es el arte de engañarlos. Con esta entrevista, el líder del Kremlin quiere mostrarse como un mandatario más diplomático y carismático, muy diferente al ermitaño y enfermizo caballero que comandaba una guerra totalmente estancada desde las sombras y entre rumores de cáncer y muerte. Pero sabe muy bien que las pantomimas no son suficientes. En 2020 modificó la Constitución a la fuerza, motivo por el que lo pueden volver a votar en 2 mandatos más, hasta 2030.
2036, cuando cumpla 83 años. Si es que llega a cumplirlos, claro está. Y hace unos meses, para descartar cualquier sorpresa desagradable, Putin utilizó la comisión electoral para anular la candidatura de su rival más peligrosa, Yekaterina Duntsova, una periodista con una campaña de promesas sobre el cese de las hostilidades en Ucrania, la introducción de reformas democráticas y la liberación de los muchísimos presos políticos. La comisión alegó que existían errores en los documentos presentados para el registro de la candidatura y la directiva aprovechó para burlarse de Duntsova, diciéndole con cinismo cómo no debía preocuparse porque es una mujer muy joven y tiene toda la vida por delante. Bueno, si es Putin, quien decide que puede mantenerla. Pero eso no es todo, porque a principios de diciembre el banco BTB había bloqueado las transferencias de dinero a su nombre para que no pudieran apoyar su campaña. Una suerte inversa corre uno de los amigos de Vladimir. Hace unas horas la defensa de Donald Trump expuso ante la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos sus argumentos para sostener que los 9 magistrados deberán anular la sentencia de Colorado que le quita al expresidente las hojas de votación en aquel estado, medida que si queda firme podría extenderse a otros como Maine, que ya lo ha hecho, e imposibilitar que la mitad de los norteamericanos voten al candidato que quieren. Apenas dedicaron un minuto para discutir si Donald Trump cometió o no insurrección en los episodios del 6 de enero de 2021. Fueron disturbios pero no insurrección, dijo Jonathan Mitchell, su abogado defensor, y nadie se animó a cuestionarlo o a hacerle otras preguntas. Mitchell centró su defensa argumentando cómo Trump no puede ser anulado porque no era un funcionario designado, que es lo que dice la Constitución, sino un ciudadano electo como presidente, y la cláusula de descalificación de la enmienda 14 a insurrectos no aplica a los presidentes porque no son funcionarios de Estados Unidos. El otro gran argumento desbordante de la defensa trumpista menciona que la decisión de descalificar a un ciudadano no puede ser ejecutada ni por un Estado y ni siquiera por la Corte Suprema, ya que recae sobre el Congreso. La audiencia se limitó a escuchar los argumentos y todavía no dio una sentencia, pero hay bastante buenos augurios para los trumpistas porque 6 de los 9 jueces son considerados conservadores y 3 fueron nombrados directamente por Trump. Brett Kavanaugh, nominado por Trump, y Samuel Alito, nominado por George Bush, manifestaron sus dudas sobre la idea de que un Estado por sí solo pueda definir la descalificación de un candidato federal, y hasta Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, 2 juezas dominadas por presidentes demócratas, mencionaron las mismas dudas. Por si fuera poco, el juez Clarence Thomas es presionado por los demócratas para abstenerse, en este caso porque su esposa ha sido una activa defensora de las dudosas teorías de Donald Trump acerca del fraude electoral de 2020. Grandes augurios para Trump, que podría convertirse otra vez en presidente de Estados Unidos, ya que todas las encuestas le dan una ventaja rotunda sobre Biden, que hasta el momento oficialmente, y veremos cuánto dura, es el candidato demócrata. Sin más que decirles por hoy, estimados amigos, compartan el video en todas sus redes y grupos, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, y no se olviden de apoyar el periodismo libre en patreon.com/Nicolás Moraz. Desde $5 mensuales tienen acceso a contenido exclusivo para mecenas. El resto de la humanidad no puede ver, pero quienes pongan su granito de arena de $5 por mes, sí. También hay opciones para sponsors, quienes quieran publicitar aquí, y muchas más en patreon.com/Nicolás Moraz. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.